Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, el relato de un hombre que huyó de su destino solo para encontrarse cara a cara con la gloria de su propia redención. La historia de redención de Juan Marcos, el discípulo que abandonó a Pablo, pero escribió un evangelio, no es la crónica de un héroe perfecto, sino la epopeya de un fracasado que fue rescatado por la gracia del León de Judá. En los rincones oscuros de la Jerusalén del primer siglo, un joven llamado Juan Marcos caminaba bajo lo que los ancianos llamaban una maldición silenciosa, esa sombra de cobardía que persigue a los que tienen un llamado gigante, pero un corazón que todavía tiembla ante la espada del mundo. Él no sabía que el favor de Dios estaba tejiendo un juramento escondido en las líneas de su vida, un juramento que lo llevaría de ser un desertor despreciado a ser el biógrafo del Hijo de Dios. El hombre que daría al mundo el primer relato escrito de la victoria de Cristo. La conexión profética con Jesús comienza en una noche de sombras y traición en el huerto de Getsemaní. Existe un misterio que la Biblia narra entre líneas, un joven que seguía al maestro envuelto solo en una sábana de lino. Cuando los soldados prendieron a Jesús, aquel joven huyó desnudo, dejando atrás su vestidura para salvar su pellejo. Ese joven, según los ecos de los antiguos misterios, no era otro que Juan Marcos. Fue allí, en el sudor de sangre y el choque de las lanzas, donde experimentó su primer gran abandono. Aquella sábana dejada atrás fue el símbolo de una identidad perdida, una prefiguración de su incapacidad inicial para cargar la cruz. Pero el favor de Dios no se aparta de quien ha sido marcado por la mano del Cordero, y aquel que huyó en la oscuridad estaba destinado a iluminar los siglos con la pluma de la verdad. Desde los cielos, el narrador celestial revela que la vida de Juan Marcos es el espejo de la humanidad misma, llena de promesas, pero frágil ante la presión. Su madre, María, era una mujer de gran fe cuya casa servía de refugio para los apóstoles. En sus pasillos, Marcos escuchaba los relatos de la resurrección, sintiendo el llamado a la aventura misionera. Sin embargo, la maldición silenciosa de la inseguridad palpitaba en sus sienes. Cuando Pablo y Bernabé lo invitaron a la gran expedición hacia Chipre y Panfilia, Marcos aceptó, creyendo que su entusiasmo bastaría para vencer los peligros. No sabía que el ministerio no se sostiene con emoción, sino con la sangre del sacrificio. Su conexión profética con Jesús se pondría a prueba no en la mesa de la Santa Cena, sino en los desiertos polvorientos de Perge, donde el miedo se convertiría en su juez y su verdugo. El impacto ético de su historia radica en su error más visible, el abandono. En la mitad de la batalla, cuando el terreno se volvió hostil y las fiebres y los peligros acechaban, Juan Marcos miró hacia atrás. El discípulo que hoy conocemos como un gigante de la fe, en aquel entonces fue solo un joven que no pudo soportar el peso de la visión. Abandonó a Pablo y Bernabé, regresando a la seguridad de Jerusalén, dejando un vacío que se convertiría en una herida abierta en la estructura de la iglesia primitiva. Pablo, el hombre de acero y fuego, vio en este acto una traición imperdonable. La maldición silenciosa del fracaso parecía haberse sellado sobre la frente de Marcos. Para muchos, su ministerio había terminado antes de empezar. Etiquetado para siempre como el hombre que huyó cuando la luz más lo necesitaba. Pero el favor de Dios es un juramento escondido que no depende de la fuerza del hombre, sino de la fidelidad del Creador. Mientras Pablo cerraba la puerta, el Espíritu Santo estaba preparando un puente de reconciliación a través de dos figuras monumentales, Bernabé, el hijo de consolación, y Pedro, el pescador que también sabía lo que significaba negar y ser restaurado.
La conexión profética con Jesús se manifiesta en la segunda oportunidad. Así como Jesús restauró a Pedro a orillas del mar de Galilea tras su negación, el destino estaba preparando una restauración igual de épica para Juan Marcos. La historia de redención de este discípulo es la prueba de que el Evangelio no busca hombres perfectos, sino corazones rotos que puedan ser reconstruidos para la gloria del reino. Imaginen el peso del estigma que cargaba Marcos en Jerusalén. Cada vez que se mencionaba el nombre de Pablo, él sentía el aguijón de su cobardía. Pero es precisamente en este desierto espiritual donde se forja el carácter de los escribas del cielo. Bernabé, viendo más allá del error, decidió apostar por el desertor, provocando un conflicto tan grande entre él y Pablo que se separaron. Este es un hecho trascendental. El primer gran equipo misionero se dividió por causa de un joven que había fallado. ¿Por qué Dios permitiría tal fractura? Porque la redención de una sola alma vale el costo de cualquier estructura humana. El favor de Dios estaba operando en la sombra, alejando a Marcos de la dureza de Pablo para llevarlo a la escuela de la gracia de Pedro, donde aprendería que el fracaso no es un destino, sino un aula. Al final de esta primera parte de su vida, vemos a un Juan Marcos que ha perdido su reputación, pero ha ganado una oportunidad de oro. Se embarca con Bernabé hacia Chipre, lejos de los ojos críticos del apóstol de los gentiles. El juramento escondido de Dios estaba a punto de manifestarse a través de sus manos, pues aquel que no pudo predicar con la voz en los desiertos de Panfilia, terminaría predicando con la pluma a todas las naciones. La consistencia de su historia es la consistencia de la misericordia divina. Estamos ante el inicio de una transformación que llevará a este fugitivo de Getsemaní a ser el autor del Evangelio según San Marcos, el relato más dinámico y urgente de la vida del Salvador. Prepárate, porque lo que sucede cuando Marcos se encuentra con el anciano Pedro en Roma es un misterio que cambiará tu forma de entender el perdón para siempre. El camino de regreso es más largo que el de ida, y la gloria que aguarda al final de esta redención es algo que el mundo todavía no termina de comprender. Lo que la Biblia no quiere que sepas, o que las versiones simplificadas prefieren omitir, es que la ruptura entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos fue una herida sangrienta en el corazón de la iglesia primitiva. Un conflicto de tal magnitud que casi detiene la expansión del Evangelio en Asia. Pablo, en su celo por la santidad y la disciplina, consideraba que Marcos había cometido un pecado de apostasía práctica al abandonar el arado, para el apóstol de los gentiles. Marcos era un riesgo para la seguridad de los santos. Pero antes de revelarte cómo este joven inútil se convirtió en la mano derecha de los dos pilares de la fe, quiero pedirte que te detengas. Si sientes que tu pasado te condena o que tus errores han borrado tu propósito, dale like y suscríbete ahora mismo. Renacer Espiritual. ¿Por qué hacerlo? Porque en este canal no juzgamos las caídas, celebramos las redenciones. Aquí hablamos de todos los temas del nicho bíblico, desentrañando los misterios de hombres y mujeres que, siendo polvo, fueron convertidos en diamantes por el favor de Dios. Quédate hasta el final, porque la transformación de Marcos es la prueba de que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados, y su relación con Pedro te dejará sin aliento. El juramento escondido que protegía a Juan Marcos comenzó a manifestarse cuando fue acogido bajo el ala de Simón Pedro en la bulliciosa y peligrosa Roma. Hay hechos desconocidos, susurrados en las catacumbas, que cuentan cómo Pedro veía en Marcos su propio reflejo,
el joven que huye cuando las papas queman, el discípulo que promete mucho, pero flaquea en la noche de la prueba. Pedro no lo trató con la vara de la ley de Pablo, sino con el ungüento de la misericordia de Jesús. La maldición silenciosa de la etiqueta de desertor empezó a disolverse mientras Marcos escuchaba, noche tras noche, los relatos de primera mano del pescador de Galilea. Pedro llamaba a Marcos mi hijo, una conexión profética con Jesús que nos recuerda que la paternidad espiritual es el suelo donde crecen los evangelistas. Marcos no solo servía como intérprete, él estaba absorbiendo la esencia de un Mesías que perdona hasta 70 veces 7. La influencia de Pedro en el futuro evangelio de Marcos es un hecho trascendental que pocos se atreven a analizar con profundidad. Se dice que Marcos no solo escribía palabras, sino que capturaba los suspiros y los silencios de Pedro al recordar la mirada de Jesús. La conexión profética con Jesús se volvió carne en Marcos cuando entendió que su fracaso en Perge no fue el final, sino el inicio de su verdadera preparación. Mientras Pablo recorría el mundo con fuego, Marcos permanecía en la sombra, puliendo la piedra angular de lo que sería el primer evangelio escrito. El impacto ético de este proceso es inmenso. El hombre que fue rechazado por un apóstol estaba siendo preparado por Dios para ser el cronista de la vida del Hijo de Dios. La reconciliación en el ministerio no empezó con un abrazo público, sino con un trabajo interno de sanidad bajo la tutoría del hombre que caminó sobre las aguas y también se hundió en ellas. Imaginen el drama espiritual de Marcos en Roma, rodeado de la opresión del imperio, mientras redactaba las palabras, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Cada letra era un golpe contra su propio pasado de cobardía. El favor de Dios le otorgó una memoria sobrenatural para organizar los recuerdos de Pedro en un relato lleno de acción y urgencia. Hay una teoría impactante que sugiere que Marcos incluyó aquel detalle del joven desnudo en Getsemaní como una firma secreta, una confesión de su propia flaqueza, diciendo al mundo, yo estuve allí, yo huí. Pero ahora estoy aquí para decirles que Él sigue siendo fiel. El uso de los recursos del reino en este caso no fue dinero, sino la experiencia del fracaso convertida en una herramienta de empatía para todos los que se sienten indignos de seguir al Maestro. Pero el destino tenía preparada una sorpresa épica que cerraría el círculo de la redención. Años después de la gran disputa, Pablo, el hombre que no quería ver a Marcos ni en pintura, se encontraba encadenado en una prisión romana, esperando su ejecución final. En la soledad de su celda, la maldición silenciosa del orgullo o la rigidez se quebró ante la realidad de la gracia. Pablo escribe a Timoteo unas palabras que resuenan como un trueno de reconciliación en el Nuevo Testamento: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Tráeme al que abandonó. Tráeme al que rechacé. Este hecho es uno de los más impactantes de la Biblia. Pablo reconoce públicamente que el desertor se ha convertido en un veterano, que el joven inestable es ahora el consuelo del apóstol más grande de todos los tiempos. La relación de Juan Marcos con Jesús se transformó de ser una huida a ser una entrega total. Su papel en el Nuevo Testamento no es solo el de un escritor, sino el de un puente humano entre las dos facciones de la iglesia primitiva, la de Pedro y la de Pablo. La consistencia de su historia es la victoria de la perseverancia sobre el error inicial. Marcos demostró que la influencia de un mentor como Bernabé o Pedro puede rescatar un destino que parecía sentenciado por el juicio de los hombres.
El favor de Dios rodeó a Marcos de tal manera que su evangelio se convirtió en la base sobre la cual Mateo y Lucas construirían sus propios relatos. El hombre que no servía para un viaje misionero terminó sirviendo como el cimiento documental de toda la cristiandad. Aquí, vemos a un Juan Marcos que ya no baja la cabeza cuando mencionan Perge o Chipre. Ahora camina por los pasillos de las prisiones romanas llevando pergaminos y consuelo al mismo Pablo que una vez lo despreció. La redención es total, pero la misión de Marcos aún tiene un horizonte más allá de Roma. El juramento escondido de su vida lo llevaría a fundar una de las iglesias más influyentes de la antigüedad en las tierras de Egipto. Prepárate, porque lo que sucede en el acto final de su vida, en las calles de Alejandría, es una historia de heroísmo que la Biblia no detalla, pero que la sangre de los mártires ha gritado por siglos. La historia del desertor que escribió el Evangelio está a punto de alcanzar una altura profética que te hará cuestionar si realmente existe algún error que Dios no pueda convertir en una obra maestra. El león de Judá está rugiendo a través de la pluma de Marcos, y el mundo está a punto de temblar. El camino de la redención no es una línea recta, sino un ascenso escarpado donde cada tropiezo del pasado se convierte en un escalón hacia la gloria futura. Juan Marcos, ahora consolidado como el nexo vital entre los gigantes Pedro y Pablo, comenzó a experimentar lo que los antiguos llamaban el peso de la gloria. Una responsabilidad profética que solo se otorga a quienes han sido triturados por el remordimiento y reconstruidos por la gracia. La maldición silenciosa que una vez le susurraba que era un cobarde fue acallada por el rugido del león de la tribu de Judá en su espíritu. Hay hechos desconocidos que las crónicas de la iglesia primitiva guardan con celo. Se dice que Marcos no solo escribía lo que Pedro recordaba, sino que él mismo, en su madurez, se convirtió en un guerrero espiritual que desafiaba a los principados en las regiones más oscuras del Mediterráneo. Su conexión profética con Jesús se volvió absoluta cuando comprendió que su evangelio no debía ser una biografía estática, sino un relato de acción, un llamado a la urgencia de un reino que no se detiene ante las flaquezas humanas. El impacto ético de su presencia en Roma durante los días de Nerón fue trascendental. Mientras el imperio ardía y los cristianos eran usados como antorchas humanas, Juan Marcos permanecía en las sombras, asegurando que la memoria del Maestro no se perdiera en las cenizas. El favor de Dios lo dotó de una valentía que contrastaba violentamente con su huida de Getsemaní. Aquel que dejó la sábana de lino para escapar desnudo, ahora estaba dispuesto a vestir el martirio como una túnica de honor. Su juramento escondido era este: ni una sola palabra de Jesús sería olvidada mientras él tuviera aliento. La influencia de Pedro en su evangelio es palpable en la crudeza con la que se narran los fallos de los discípulos. Marcos no ocultó la debilidad de los hombres, porque él mismo era el monumento viviente a la fuerza que se perfecciona en la debilidad. Este realismo espiritual es lo que hace que su evangelio sea, hasta hoy, el más humano y cercano a quienes luchan con su propia fe. La reconciliación con Pablo fue el sello definitivo de su transformación. Imaginen el encuentro en la prisión mamertina, el viejo apóstol, consumido por los viajes y las heridas, mirando a los ojos al joven que una vez rechazó. No hubo necesidad de explicaciones. El papel de Marcos en el Nuevo Testamento como el colaborador fiel de Pablo en sus últimos días demuestra que la Iglesia no es un club de perfectos, sino un hospital de redimidos. Marcos se convirtió en el mensajero de confianza, aquel que cruzaba las líneas enemigas para llevar palabras de aliento a las congregaciones.
Su vida se transformó en una gran historia de superación que desafiaba la lógica del mundo antiguo, donde un error solía significar el fin de una carrera. En el reino de Dios, el error de Marcos fue el abono para una humildad que lo hizo capaz de portar la revelación más pura del Hijo del Hombre. La conexión con Jesús se profundizaba cada vez que Marcos releía sus propios escritos. Al narrar el bautismo, la tentación y los milagros, él no solo reportaba hechos, él estaba reviviendo su propia resurrección espiritual. El favor de Dios lo llevó a comprender que el Evangelio debía ser predicado a los gentiles con un lenguaje directo, sin rodeos, tal como Pedro lo gritaba en las plazas. Este estilo marciano, rápido y potente, fue su contribución única al canon sagrado. Pero la historia nos lleva a un punto de giro que pocos se atreven a contar. Tras la muerte de Pedro y Pablo en Roma, Marcos sintió que su juramento escondido lo llamaba hacia el sur, hacia las tierras del Nilo. El desertor de Panfilia estaba a punto de convertirse en el evangelista de África, llevando la luz de Cristo a la cuna de la sabiduría antigua, Alejandría. El rol de los creyentes en la restauración de los que caen se personifica en la figura de Marcos. Si Bernabé no hubiera tenido la paciencia de un mentor y si Pedro no hubiera tenido la ternura de un padre, el mundo nunca habría tenido el Evangelio según San Marcos. Este hecho es una lección épica para la posteridad. El éxito de Marcos es, en realidad, el éxito de la comunidad que se niega a abandonar a sus miembros heridos. La maldición silenciosa de la soledad que suele rodear al que fracasa fue rota por la hospitalidad del Espíritu. En Alejandría, Marcos fundó la primera escuela teológica cristiana, uniendo la fe con la razón, demostrando que aquel joven que huyó de la confrontación física era ahora capaz de liderar la confrontación intelectual y espiritual más importante de su tiempo. Su relación con Jesús se volvió tan íntima que, según relatos antiguos, Marcos caminaba por las calles de Egipto con una autoridad que hacía temblar a los ídolos de Serapis. Aquel que abandonó a Pablo en el ministerio terrenal, ahora no abandonaría a Cristo en el campo de batalla de las almas. Su papel en el Nuevo Testamento es el del testigo silencioso que se vuelve la voz que clama en el desierto de la historia. La consistencia de su narrativa es la prueba de que el Espíritu Santo puede tomar los fragmentos de una vida rota y crear un mosaico de gloria insuperable. Marcos ya no era el joven de la sábana, era el obispo, el mártir en potencia, el hombre que entendió que la verdadera redención no es solo ser perdonado, sino ser enviado de nuevo al frente de batalla con una espada más afilada, la palabra de Dios. Al final de esta narración, dejamos a Juan Marcos en la cima de su influencia, viendo cómo las iglesias en Egipto crecen bajo el rocío de la gracia. La maldición silenciosa de su pasado ha sido completamente borrada por la luz de su presente. Sin embargo, el juramento escondido de su vida aún exige un sacrificio final. La ciudad de Alejandría, celosa de sus dioses antiguos, empezaba a conspirar contra el hombre que trajo al león de Judá a sus costas. La historia de redención de Juan Marcos está por alcanzar su clímax en una celebración de Pascua que se convertiría en su propio Getsemaní. Pero esta vez, no habría huida, no habría sábana abandonada, solo un hombre de pie ante su destino, listo para escribir el capítulo final de su vida con su propia sangre. Prepárate para la siguiente página, donde la redención se encuentra con la eternidad y donde descubriremos por qué el desertor terminó siendo el guardián de la gloria. La atmósfera en las calles de Alejandría estaba cargada de una tensión sobrenatural.
Una mezcla de incienso pagano y el aroma del sacrificio que anunciaba que el juramento escondido de Juan Marcos estaba a punto de ser sellado para siempre. Lo que la Biblia no te cuenta explícitamente, pero que la historia sagrada ha guardado como un tesoro de fuego, es que el antiguo desertor se había convertido en la amenaza más grande para los cultos idolátricos de Egipto. La maldición silenciosa del miedo que una vez lo hizo huir de las costas de Panfilia había sido totalmente consumida por el favor de Dios, transformando al joven de la sábana de lino en un león de la fe. Marcos ya no era el ayudante que buscaba la aprobación de los hombres, era el obispo que caminaba con la autoridad del Cristo resucitado. Aquel que había aprendido de Pedro que el fracaso es solo el prefacio de una victoria eterna si se tiene el valor de volver a empezar. El impacto ético de su ministerio en África fue una revolución que sacudió los cimientos del mundo antiguo. Marcos no solo predicaba un evangelio de palabras, sino que vivía una redención de hechos. Estableciendo comunidades donde el perdón era la moneda de cambio y donde los que habían caído eran levantados con la misma ternura con la que él fue rescatado. Hay hechos desconocidos que relatan cómo Marcos, sabiendo que su tiempo se agotaba, trabajaba día y noche para asegurar que las copias de su evangelio llegaran a cada rincón del imperio. Su conexión profética con Jesús se hacía más intensa en cada página que transcribía. Él sabía que el relato del siervo sufriente que él mismo había redactado bajo la tutela de Pedro, pronto sería su propia realidad. La influencia de Pedro en su evangelio se manifestaba ahora en su disposición al martirio, ya no había lugar para la negación, solo para la confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, incluso frente a la muerte. La reconciliación en el ministerio alcanzó su cumbre cuando Marcos, desde las tierras del Nilo, envió saludos a las iglesias que una vez lo vieron como un fracaso. Su papel en el Nuevo Testamento, como aquel que unió el pensamiento de Pablo con el corazón de Pedro, lo convirtió en el arquitecto de una unidad que el enemigo no pudo destruir. Pero mientras la iglesia crecía, el odio de los adoradores del dios Serapis se desataba contra él. Se dice que, en la fiesta de la Pascua, que coincidía con las celebraciones paganas, la multitud enfurecida irrumpió en el lugar donde Marcos celebraba la cena del Señor. La maldición silenciosa de la violencia romana y pagana se abalanzó sobre el evangelista, pero esta vez, a diferencia de aquella noche en Getsemaní, Marcos no huyó. Se mantuvo firme, con la mirada puesta en aquel que lo había perdonado, demostrando que la verdadera redención se perfecciona cuando el discípulo está dispuesto a perderlo todo por el Maestro que lo dio todo. Los hechos trascendentales que nadie se atreve a contar narran una de las escenas más épicas de la historia cristiana. Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría con cuerdas al cuello, su cuerpo era golpeado por las piedras. Pero su espíritu permanecía en una paz que desafiaba la comprensión humana. El favor de Dios se manifestaba en su rostro, que, según los testigos, brillaba con una luz celestial mientras oraba por sus verdugos. La conexión con Jesús era absoluta, estaba recorriendo su propio Vía Crucis, completando en su carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Aquel joven que una vez no pudo soportar el cansancio de un viaje misionero, ahora soportaba el tormento más cruel con una fortaleza que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Su vida se había convertido en el quinto Evangelio, escrito no con tinta, sino con su propia sangre. En este punto de su gran historia, vemos cómo el fracaso de su juventud fue el abono para el heroísmo de su vejez. Si Marcos no hubiera abandonado a Pablo, quizás nunca hubiera aprendido la profundidad de la gracia que solo se conoce en la restauración.
El rol de los creyentes en su vida, especialmente la paciencia de Bernabé y la paternidad de Pedro, dio sus frutos finales en las arenas de Egipto. Marcos fue encarcelado tras el primer día de tortura, y se dice que, en la oscuridad de su celda, el mismo Jesús que él había descrito en su Evangelio se le apareció para fortalecerlo, diciéndole, «La paz sea contigo». Marcos, mi evangelista. Esta conexión profética fue el sello final de su favor de Dios. El desertor de Panfilia era ahora el invitado de honor en el banquete del rey. La trascendencia de su papel en el Nuevo Testamento es incalculable. Sin el Evangelio de Marcos, el mundo habría perdido la urgencia y el dinamismo del ministerio de Jesús. Pero más allá del libro, su vida misma es el mensaje, no importa cuán bajo hayas caído, no importa a cuántos hayas decepcionado, siempre hay un camino de regreso a la utilidad del reino. El juramento escondido de Dios sobre Marcos se cumplió cuando, en el segundo día de martirio, su alma voló hacia los brazos de aquel que nunca lo abandonó, incluso cuando él sí lo hizo. La maldición silenciosa del fracaso fue sustituida por el clamor triunfante de un mártir que sabía que su historia no terminaba en una tumba de Alejandría, sino en el trono de la gloria eterna. Ahora, el eco de los pasos de Marcos arrastrado por el suelo todavía resuena en la historia, pero ya no como un sonido de derrota, sino como un ritmo de victoria. Su redención fue total. Su reconciliación fue completa y su legado es eterno. Pero aún queda un misterio por revelar en nuestra última página. Como el nombre de este desertor terminó siendo el estandarte de ciudades enteras y cómo su evangelio sigue rescatando a los que hoy se sienten abandonados por Dios. Prepárate para el capítulo final, donde la historia de Juan Marcos trasciende los siglos para hablar directamente a tu corazón, recordándote que tu error más grande puede ser la semilla de tu ministerio más glorioso. El león de Marcos sigue rugiendo, y su voz es un llamado a la segunda oportunidad que te espera justo al cruzar la puerta de la fe. El último suspiro de Juan Marcos no fue un lamento, sino un rugido de victoria que atravesó los cielos de Alejandría, sellando para siempre la historia de redención más impactante del Nuevo Testamento. Lo que la Biblia nos narra en la profundidad de sus silencios es que el favor de Dios no se mide por la perfección del inicio, sino por la fidelidad del final. La maldición silenciosa que una vez pesó sobre el joven desertor se convirtió en una bendición eterna que hoy fluye a través de cada página de su evangelio. Juan Marcos demostró que la influencia de Pedro en su vida no solo le dio datos históricos, sino que le transfirió el corazón de un hombre que, habiendo fallado, conoció la profundidad del amor que restaura. La conexión profética con Jesús se cerró en un círculo perfecto. Aquel que dejó atrás su sábana de lino en Getsemaní, ahora vestía la túnica de gloria de los mártires. Habiendo corrido la carrera y habiendo guardado la fe contra todo pronóstico humano. La trascendencia de su papel en el Nuevo Testamento es el testimonio vivo de que el fracaso y la segunda oportunidad son la esencia misma del cristianismo. La reconciliación en el ministerio de Marcos con Pablo es la prueba de que el reino de Dios es un lugar donde los muros del juicio se derrumban ante el poder de la gracia. Hay hechos desconocidos que sugieren que el Evangelio de Marcos fue el primer texto sagrado que llegó a las manos de los mártires en el Coliseo, dándoles la fuerza para enfrentar a las fieras. Recordándoles que incluso si flaqueaban, el león de Judá estaría allí para recibirlos. Su relación con Jesús pasó de ser un seguimiento a distancia a ser una unión mística que ni la muerte pudo romper. El joven que huyó es hoy el hombre que nos guía a través de las acciones poderosas del Salvador, recordándonos que el tiempo de Dios es perfecto para sanar cualquier herida del pasado.
Queridos hermanos y buscadores de la verdad, hemos llegado al final de esta travesía por la vida del discípulo que nos enseñó que fallar no es el fin del camino. Si la historia de Juan Marcos ha hablado a tu alma y te ha recordado que para Dios tus errores no tienen la última palabra, te pido que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estos tesoros espirituales y narrando las historias bíblicas con la épica y la profundidad que merecen. Aquí cubrimos todos los temas del nicho bíblico, desde las caídas más amargas hasta las redenciones más gloriosas, porque sabemos que cada relato es un espejo de nuestra propia búsqueda de Dios. Deja tu comentario abajo. ¿Alguna vez has sentido que fallaste a Dios y Él te dio una segunda oportunidad? Comparte tu testimonio en la descripción del video, pues tu historia puede ser el evangelio que alguien necesita leer hoy. La historia de redención de Juan Marcos es el mapa para todo aquel que se siente perdido en su propia cobardía. Su papel en el Nuevo Testamento como el puente entre Pedro y Pablo nos enseña que nuestra utilidad para el reino no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra disposición a ser restaurados. La maldición silenciosa del no sirves fue borrada por el me es útil para el ministerio del apóstol Pablo. Gracias por quedarte hasta el final de esta narración, por permitir que la palabra de este evangelista resuene en tu presente y por ser parte de esta comunidad que busca la luz en medio de las sombras de la historia. Que la vida de Juan Marcos sea el recordatorio constante de que el favor de Dios es un juramento escondido que se activa en tu momento de mayor debilidad. Comparte este video con alguien que necesite saber que su deserción de ayer no impide su coronación de mañana. Nos vemos en la próxima historia épica, donde seguiremos revelando los misterios que la Biblia tiene guardados para los que tienen oídos para oír y un corazón dispuesto a ser transformado por el poder del Espíritu. Termino con esta reflexión espiritual de poder. El reino de Dios no se construye con hombres que nunca han caído, sino con valientes que, después de besar el polvo, se levantaron para escribir con su vida la gloria de quien los perdonó. Que la gracia del Señor Jesús, el león que cuida tus pasos, esté contigo hoy, mañana y siempre. Amén. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.